vamos a continuar con el tema de clase que estábamos trabajando. En este caso, nomenclatura de compuestos inorgánicos. En clase habíamos visto hasta oxoácidos, me parece. No, hasta hidróxidos habíamos visto. Y bueno, vamos a continuar con la siguiente familia de compuestos, que en este caso pues son las sales binarias. Bien. Nosotros ya habíamos planteado en clase toda la cuestión referente a la teoría, pero la vamos a repasar aquí a manera de que ustedes tengan un respaldo y puedan verlo pues las veces que sea necesario para que puedan estudiarlo. Así que bueno, las sales binarias, como habíamos mencionado, pues son compuestos que se forman al unirse un metal con un no metal. Y bueno, tendrán como fórmula general pues la que vemos aquí en pantalla. La que vemos aquí en pantalla. ¿Sí? Donde M representa el metal y NM representa el no metal, como vemos aquí abajo nuestra leyenda, ¿sí? Ahí nos está diciendo qué es lo que representa cada uno en la fórmula general. Los números de oxidación para este tipo de compuestos, pues los vamos a determinar de la misma manera como lo hemos hecho en compuestos previos. Estos últimos, pues también afectan la atomicidad del compuesto, dando lugar a los subíndices correspondientes. Ya habíamos mencionado en un video previo y en clases previas que la atomicidad, pues se refiere al número de átomos que están presentes en cada compuesto. Aquí lo que vamos a hacer es, pues, cruzar los números de oxidación de cada uno de nuestros compuestos, ¿sí? Aquí los metales, pues, van a trabajar siempre con números de oxidación positivos y van a corresponder al subíndice del no metal, como vemos aquí, ¿sí? Esto en valor absoluto, no utilizamos signos para representar los subíndices, que es lo que nos representan estas dos barras aquí. Estas barras nos representan precisamente el valor absoluto del número, ¿ok? Y lo mismo para el no metal, su número de oxidación, que es negativo, va a ser el subíndice del metal en valor absoluto. ¿Okay? Y bueno, de esa manera es como obtenemos la fórmula completa para una sal binaria, ¿sí? A todo esto, esta familia de compuestos se conocen como sales binarias porque están conformadas únicamente por dos elementos, y de ahí el hecho de que reciban el nombre de binarias. Y bueno, para las nomenclaturas vamos a tener las tres nomenclaturas de toda la vida. Estaríamos hablando de la nomenclatura estequiométrica, la nomenclatura de Stock y la nomenclatura de Ginebra, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para establecer el nombre de una sal binaria utilizando la nomenclatura estequiométrica, pues vamos a utilizar un prefijo numeral, perdón, para indicar el número de aniones no metálicos, ¿sí? En este caso, si recordamos, los no metales trabajan con números de oxidación negativos, lo que les da un carácter de aniones. Si recordamos, los aniones son especies químicas que pues han capturado de alguna manera una carga eléctrica adicional. Si tienen un electrón de más, por decirlo de alguna manera, ha ocurrido un fenómeno en el cual ha capturado ese electrón y por lo tanto ahora tiene un uro seguido de la preposición de y el nombre del metal, ¿sí? Y aquí abajo tenemos una fórmula que nos permite determinar de una forma más sistemática la forma en la que vamos a nombrar estos compuestos. Ponemos primero el prefijo numeral, luego la raíz griega, acompañada de la terminación uro, terminando con de y el nombre del metal con el que esté trabajando nuestro compuesto. Para la nomenclatura de stock, vamos a escribir la raíz griega del no metal con la terminación uro, seguido de la preposición de y el nombre del metal, agregando entre paréntesis el número de oxidación del metal. ¿Okay? Aquí abajo tenemos estructura, la terminación uro con el nombre del metal. Y falta una letra, perdón. Uy, no. Con el nombre del metal. Ahí está. Y entre paréntesis vamos a agregar el número de oxidación en números romanos. Y en este caso hablamos del número de oxidación del metal. ¿Okay? Ahí vamos a poner nuestro número de oxidación en números romanos. Y finalmente para la nomenclatura de Ginebra vamos a escribir la raíz griega del no metal agregando la terminación uro, ¿sí? Nuevamente, la preposición de, el nombre del metal con terminación ico para el número de oxidación más alto y terminación oso para el número de oxidación más bajo.
Si el metal tiene más de 2 números de oxidación, su nombre no existe en esta nomenclatura. Esa es la limitante que hemos venido manejando para la nomenclatura de Ginebra y la razón por la cual la UPAC no la recomienda, como hemos mencionado en otras clases también. ¿Ok? Y bueno, aquí tenemos un pequeño ejemplo. ¿Sí? En este caso se nos pide nombrar el compuesto que vemos aquí abajo. ¿Sí? Un compuesto que está formado por paladio y bromo. Y lo que hacemos primero es determinar sus números de oxidación, porque el determinar sus números de oxidación, pues primero nos permite saber qué número vamos a tener que colocar en la nomenclatura de stock, por ejemplo, en romano y entre paréntesis. Y también nos permite saber qué terminación le corresponderá ico u oso en la nomenclatura estequiométrica. En este caso, pues cruzamos sus números de oxidación. Vemos que el paladio pues debe de trabajar con +4 por el subíndice que tiene el bromo. Y en este caso, pues el paladio tendrá como número de oxidación 1, ¿sí? Al cruzar el número, perdón, tendrá como subíndice 1 al cruzar el número de oxidación del bromo, que en este caso será -1. Recordamos que estos números los obtenemos, si esto quiere decir que este compuesto como un todo tiene una carga eléctrica neutra y por lo tanto al hacer nuestras sumas, tomando en cuenta la atomicidad y el número de oxidación de cada elemento, pues nos debe de dar 0, que es lo que observamos en este caso, ¿sí? Aquí tendríamos 4 cargas positivas del paladio, ¿sí? Que pues está trabajando con ese número de oxidación, 4 positivo, y el bromo, al tener -1 y 4 átomos de bromo, pues aportará -4, ¿sí? Al hacer la suma, pues eso nos va a dar 0. Bien, de la tabla periódica nosotros podemos verificar que el paladio tiende a trabajar con 2 números de oxidación, +4 y +2. Si estamos trabajando con +4, pues nos correspondería la terminación ico en la nomenclatura de Ginebra, +2 la terminación oso en la misma nomenclatura. Y ahora sí estamos en condiciones de establecer los nombres de este compuesto en cada una de las nomenclaturas que hemos estado trabajando. Para la estequiométrica comenzamos con el prefijo numérico, que en este caso sería tetra, porque tenemos 4 bromos. Recordamos que nos pide utilizar un prefijo numérico para identificar el número de aniones no metálicos que están presentes en nuestro compuesto, o de aniones en general. Entonces aquí el anión es el bromo, porque es el que está trabajando con un número de oxidación negativo. También es el no metal. Y por lo tanto, pues vamos a utilizar el prefijo numeral tetra, que corresponde a 4, seguido de la raíz griega de nuestro elemento y la terminación uro, de tal forma que la primera parte de nuestra nomenclatura estequiométrica sería tetrabromuro, de la preposición de que nos mencionan en la nomenclatura y el nombre del metal, en este caso paladio. ¿Okay? Así pues, en la nomenclatura estequiométrica, el compuesto solicitado recibe el nombre de tetrabromuro de paladio. En la nomenclatura de stock comenzamos con la raíz griega del elemento, la terminación uro, por lo que será un bromuro, de el nombre del metal, paladio, y el número de oxidación del metal, entre paréntesis, en número romano. Entonces, en la nomenclatura de stock, el compuesto solicitado recibe el nombre de bromuro de paladio 4. Y finalmente, para la nomenclatura de Ginebra, igual tendríamos la palabra bromuro al principio, seguido de la raíz griega del metal, y la terminación correspondiente según el número de oxidación del metal, que en este caso deberá ser ico, porque está trabajando con +4 el paladio en este compuesto y por lo tanto le corresponde la terminación del número de oxidación más alto. Bien, existen casos especiales, específicamente de metales con un solo número de oxidación. En este caso se va a utilizar el mismo nombre para todas las nomenclaturas, mismo que se puede estructurar como observamos aquí abajo, ¿sí? Aquí observamos que vamos a comenzar con la raíz griega del no metal, con la terminación uro, y le vamos a agregar de y el nombre del metal con el que estemos trabajando. Como ejemplo tenemos a este compuesto, ¿sí? Que es un compuesto de plata y yodo. Sí, nosotros sabemos y lo podemos verificar en nuestra tabla periódica que la plata solamente trabaja con un número de oxidación, que en este caso es +1. Por lo tanto, y atendiendo a la manera en la que nos dice acá arriba que se debe estructurar el nombre, comenzamos con la raíz griega del no metal, le agregamos la terminación uro, la preposición de y el nombre del metal. En este caso, pues el compuesto completo se llamará yoduro de plata en las 3 nomenclaturas, en la estequiométrica, stock y de Ginebra, puesto que nuestra plata, nuestro metal plata, solamente tiene un número de oxidación, que es +1. ¿Okay? Por esa razón,
pues lo estructuramos de la manera que habíamos mostrado previamente. Bien, y pasamos a la siguiente familia de compuestos. En este caso vamos a hablar de los hidruros, que son compuestos que contienen hidrógeno y que se van a clasificar en hidruros, perdón, metálicos y no metálicos. Los primeros, como su nombre lo indica, pues contendrán a un metal junto con el hidrógeno. Esta familia de compuestos pues tiene la particularidad de ser la única que obliga al hidrógeno a trabajar con un número de oxidación negativo, en este caso -1. Su fórmula general se puede establecer como vemos aquí abajo, ¿sí? Donde M pues nuevamente nos representa el metal, H representa el hidrógeno y los números de oxidación se obtienen cruzando de nuevo, ¿sí? Los subíndices se obtienen cruzando los números de oxidación. En este caso, los metales trabajan con números de oxidación positivos, es decir, hablamos de cationes metálicos. Y pues simplemente cruzamos, ¿verdad? El número de oxidación acá abajo y eso nos dará el número de hidrógenos que necesitamos. Por otro lado, el número de oxidación el subíndice, perdón, de los metales se obtiene también a partir del número de oxidación del hidrógeno, en este caso -1, en valor absoluto, por lo que en los hidruros metálicos, pues los metales siempre aparecen de forma monoatómica. Y simplemente agregamos los hidrógenos necesarios para contrarrestar la carga positiva del hidrógeno. Bien, en cuanto a las nomenclaturas, pues tenemos la nomenclatura estequiométrica, la Stock y la de Ginebra, como es de costumbre. Y bueno, las vamos a estructurar de la siguiente manera. Para la estequiométrica vamos a utilizar un prefijo numeral para establecer el número de hidrógenos presentes en nuestro hidruro. Le vamos a agregar la palabra hidruro seguido de metal, ¿ok? Y por metal nos referimos al nombre del metal con el que estemos trabajando, es decir, de esta M que puede ser pues cualquier metal que esté presente en nuestra tabla periódica. Para la nomenclatura de stock vamos a utilizar la siguiente estructura. Vamos a escribir hidruro de nombre del metal con el que se esté trabajando nuestro compuesto, seguido del número de oxidación del metal en números romanos y entre paréntesis, como ya lo hemos hecho previamente para la nomenclatura de stock. En la nomenclatura de Ginebra vamos a escribir hidruro, la raíz griega del metal, y le vamos a dar una terminación según tenga el número de oxidación alto o el número de oxidación bajo, ¿sí? Aquí están las dos terminaciones correspondientes y pues su caso de aplicación. También existen casos especiales, es decir, elementos metálicos que tienen una sola valencia. En la nomenclatura estequiométrica y stock, pues los vamos a nombrar utilizando la estructura que vemos aquí abajo, es decir, hidruro de metal, el nombre del metal con el que se esté trabajando. Mientras que en la nomenclatura de Ginebra lo vamos a nombrar como hidruro, seguido de la raíz griega del metal con el que se esté trabajando y terminando con ico, ¿ok? Y a continuación tenemos algunos ejemplos para estos compuestos. En el primero se nos pide nombrar, usando las tres nomenclaturas, el compuesto de estaño e hidrógeno que vemos acá abajo, ¿ok? Aquí lo primero que hacemos es determinar los números de oxidación cruzando subíndices. Aquí vemos que el estaño pues debe de estar trabajando con +4 y el hidrógeno pues ya sabemos que trabajará con -1. ¿Ok? Ahora de la tabla periódica el estaño pues va a tener dos números de oxidación, +4 y +2 y aquí pues también ya tenemos las terminaciones que le corresponderían en la nomenclatura de Ginebra. ¿Ok? Para la nomenclatura estequiométrica, pues seguimos nuestra estructura que nos dice que tenemos que utilizar un prefijo numeral para indicar el número de átomos de hidrógeno. En este caso, para este compuesto, pues tenemos 4, por lo que le corresponde el prefijo numeral tetra, seguido de la terminación hidruro. Entonces, la primera parte en el nombre del compuesto en la nomenclatura estequiométrica será tetrahidruro de y el nombre del metal en cuestión, ¿sí? En nuestro compuesto, el metal con el que estamos trabajando es estaño, por lo que aquí simplemente el compuesto en la nomenclatura estequiométrica se llamará tetrahidruro de estaño. Bien, en la nomenclatura de stock, pues comenzamos con la palabra hidruro, seguido de el nombre del metal, en este caso estaño, y el número de oxidación del metal en romanos y entre paréntesis, por lo que en la nomenclatura de stock nuestro compuesto se conoce como hidruro de estaño 4. Finalmente, en la nomenclatura de Ginebra, escribimos también la palabra hidruro, seguido de la raíz griega de nuestro elemento, ¿sí? Y la terminación que le corresponde, que en este caso será ico, porque el estaño pues está trabajando con el número de oxidación más alto con el que puede trabajar, ¿ok? En el caso especial, pues nos piden nombrar el siguiente compuesto de itrio e hidrógeno,
en las tres nomenclaturas igual. Entonces, en este caso, pues lo que hacemos es determinar los números de oxidación primero. Vemos que el itrio pues va a estar trabajando con +3 y el hidrógeno con -1, cruzando los subíndices. Eh, y bueno, también de la tabla periódica podemos confirmar que este es el único número de oxidación con el que puede trabajar el itrio, por lo que estamos ante un caso especial, efectivamente. Sí, eso quiere decir que el litio es univalente, solamente va a tener un único número de oxidación y por lo tanto va a tener un nombre especial en las nomenclaturas planteadas. ¿Sí? En la nomenclatura estequiométrica y de Stock, pues lo llamaremos simplemente hidruro de itrio. ¿Ok? Y en la nomenclatura de Ginebra, perdón, se conocerá como hidruro ítrico. ¿Ok? Bien, en cuanto a los hidruros no metálicos, pues estos se dividen en dos tipos, los que tienen un no metal de los grupos 13, 14 o 15 y los que tienen un no metal de los grupos 16 o 17. En ambos casos, el no metal usa su único número de oxidación negativo y el hidrógeno, pues ahora sí regresa a su número de oxidación de siempre, que es +1. ¿Okay? Para los grupos 13, 14 o 15, pues la fórmula general es la que mostramos aquí abajo, ¿sí? Donde pues, vamos a tener el no metal, que va a tener una carga negativa, se comporta igual como un anión, y el hidrógeno, que va a estar trabajando con +1 de número de oxidación, y como subíndice, pues tendrá el valor absoluto del número de oxidación del no metal. Bien. En realidad, pues solamente existen 4 hidruros de este tipo, por lo que pues no tiene mucho sentido profundizar en las reglas de su nomenclatura. En el libro se proporciona una tabla completa de los 4 hidruros mencionados en la página 240 del libro para que ustedes la puedan revisar. En cuanto a los grupos 16 o 17, pues también se les conoce como ácidos binarios, ¿sí? Y para estos compuestos, pues solo existen dos nomenclaturas, que sería la estequiométrica y la de Ginebra, y que se van a estructurar como vemos a continuación. Para la estequiométrica, pues vamos a escribir la raíz griega del no metal con la terminación uro y agregaremos el término de hidrógeno, ¿sí? Para la de Ginebra escribiremos ácido seguido de la raíz griega del no metal y la terminación hídrico, ¿ok? Y de esa manera, pues establecemos el nombre de cualquier ácido binario o cualquier hidruro no metálico, ¿ok? Bien, como ejemplo, necesitamos nombrar el siguiente compuesto bajo las dos nomenclaturas disponibles para los hidruros no metálicos. Entonces, para la nomenclatura estequiométrica, pues escribimos la raíz griega de nuestro no metal, seguido de la terminación uro y el término de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, en esta nomenclatura, en la nomenclatura estequiométrica, el compuesto que vemos acá arriba recibirá el nombre de sulfuro de hidrógeno. Por otro lado, para la nomenclatura de Ginebra, pues vamos a comenzar con la palabra ácido. Incluiremos la raíz griega de nuestro elemento no metálico y le compondremos con la terminación hídrico. Y bueno, en caso de que el no metal sea el oxígeno, pues el nombre de nuestro compuesto será simplemente agua. ¿Okay? Bien, y llegamos a la última familia de compuestos inorgánicos que vamos a estar revisando. En este caso son las sales terciarias, también conocidas como oxosales u oxisales. ¿Okay? Estos pues son compuestos formados al reaccionar un hidróxido con un oxoácido, lo cual se conoce como neutralización del ácido. El compuesto resultante pues va a tener la siguiente estructura. Vamos a tener un metal vinculado a un complejo aniónico, ¿sí? Que va a estar formado por el no metal y el oxígeno. Este complejo que estamos poniendo aquí entre paréntesis también recibe el nombre de radical, ¿ok? Y bueno, se trata de un compuesto aniónico, como habíamos mencionado, cuyo número de oxidación negativo pues, es igual al número de hidrógenos perdidos en la reacción de neutralización. Durante la reacción de neutralización, pues lo que ocurre es que los hidrógenos pues, van a ser reemplazados por el metal, dando lugar pues, a la sal terciaria que estamos tratando de analizar. ¿Ok? Y bueno, esa reacción de neutralización se puede escribir a grandes rasgos como vemos aquí abajo. Vamos a tener un hidróxido que va a reaccionar con un oxoácido para darnos una oxosal más agua, ¿sí? Y como observan, esta es una reacción de sustitución en la cual el metal pues va a sustituir al hidrógeno y el hidrógeno sustituirá al metal para dar lugar a la molécula de agua y a la oxosal o sal terciaria.
En cuanto a sus nomenclaturas, pues la nomenclatura estequiométrica va a tener la siguiente estructura. Vamos a necesitar un prefijo numeral que nos indique el número de átomos de oxígeno en el compuesto. Le vamos a agregar el término oxo y luego el nombre del radical del metal, ¿sí? Perdón, luego el nombre radical y finalmente terminamos con de metal. Para la nomenclatura de stock vamos a agregar el número de oxidación del no metal antes de la preposición de, ¿sí? Y en la nomenclatura estequiométrica y el del metal al final, ¿sí? Entonces vamos a incluir aquí el número de oxidación del no metal y al final de nuestro compuesto, es decir, acá vamos a incluir el número de oxidación, pero ahora del metal, ¿ok? Ambos los vamos a escribir en números romanos y entre paréntesis. Y bueno, aquí necesitamos la manera de nombrar este radical para la nomenclatura estequiométrica, por lo que vamos a ver cómo se nombran esos radicales a continuación. Para nombrar el radical, pues vamos a necesitar la raíz griega del no metal más la siguiente tabla que tenemos acá abajo, ¿sí? En este caso vean que es muy parecida a la tabla que ya habíamos manejado previamente para los óxidos no metálicos, pero en este caso pues van a cambiar las terminaciones, ¿sí? Dependiendo de en qué grupo se encuentre y cuál sea su número de oxidación, los prefijos y sufijos que puede tener son los siguientes. Para los elementos que se encuentran en el grupo 17, pues va a tener el prefijo per y la terminación ato. Para los elementos que se encuentran en el grupo 13 y que tengan número de oxidación más 3, o en el grupo 14 más 4, grupo 15 más 5, grupo 16 más 6 o grupo 17 más 5, pues simplemente tendrán la terminación ato. Para aquellos que se encuentren en el grupo 13 con número de oxidación más 1, 14 con número de oxidación más 2, 15 con número de oxidación más 3, 16 con número de oxidación más 4 o 17 con número de oxidación más 3, pues recibirán la terminación ito. Y para aquellos que se encuentren en el grupo 15, 16 o 17 con los números de oxidación más 1, más 2 y más 1 respectivamente, pues recibirán el prefijo hipo y la terminación ito. ¿Okay? De esa forma nombramos solamente al radical. Después tendremos que agregar también la raíz griega del metal y le vamos a dar terminación ico u oso según utilice la valencia alta o la valencia baja el metal. ¿Okay? De esa forma es como se estructura completamente la nomenclatura de Ginebra y la primera parte que corresponde al nombre del radical, pues nos va a servir también para la nomenclatura de stock. ¿Okay? Y bueno, si el metal tiene más de 2 números de oxidación, pues no existe su nombre en la nomenclatura de Ginebra. La misma limitante que habíamos enfrentado en casos previos y que ya no nos sorprende. Y es que, bueno, esa es la razón por la cual también la UPAC sugiere el utilizar las otras nomenclaturas en lugar de la nomenclatura de Ginebra. Bien, tenemos a continuación dos ejemplos. El primero de ellos nos pide nombrar el siguiente compuesto, ¿sí? Es un compuesto que contiene hierro y contiene azufre y oxígeno. ¿Okay? Nos piden nombrarlo bajo las tres nomenclaturas. Entonces comenzamos determinando los números de oxidación y aquí, bueno, de nuevo vamos a partir de la neutralidad eléctrica de nuestro compuesto, por lo que determinar sus números de oxidación pues es relativamente fácil, ¿sí? Nosotros ya sabemos que el oxígeno trabaja con -2, entonces aquí estará aportando -8 porque hay 4 átomos de oxígeno. El hierro estará trabajando con +3, ¿sí? Por lo que al tener 2 átomos, pues va a aportar +6 de carga eléctrica a todo el compuesto. Y toda esta región que tenemos aquí, pues va a estar trabajando con un número de oxidación de -2, ¿ok? Eso es lo que obtenemos a partir del balance de cargas y recordando que el azufre pues trabaja aquí con +6. Entonces, todo el radical, que es la parte que está entre paréntesis, va a aportar -2 y al tener 3 radicales involucrados en nuestro compuesto, pues vamos a tener un aporte de carga de -6. Y eso pues ya balancea nuestras cargas. Otra forma de verlo también es recordando que aquí los números de oxidación se pueden obtener cruzando los subíndices de cada uno. En este caso, cruzamos el subíndice del radical completo hacia acá y eso nos va a dar el +3 que tiene acá abajo nuestro hierro. ¿Okay? Y lo mismo hacemos en este caso para obtener el número de oxidación del radical. Cruzamos el subíndice del hierro hacia acá
Y eso nos va a dar el -2. Recordando que, bueno, el radical siempre es una especie aniónica y por lo tanto debe de estar trabajando con un número de oxidación negativo. De esa forma ya tenemos todos los números de oxidación de todos los compuestos que están de todos los elementos en este compuesto y podemos proceder a nombrar nuestro compuesto. Ahora, en la nomenclatura estequiométrica, pues vamos a partir de el prefijo numeral que indica el número de átomos de oxígeno. En este caso, pues tenemos 4 átomos de oxígeno, por lo que le corresponde el prefijo numeral tetra, seguido de la palabra oxo, la raíz griega de nuestro elemento no metálico, que en este caso es el azufre, entonces es sulfu, y le agregamos la terminación ato. ¿Okay? Entonces, en esta nomenclatura, vamos a tener que la primera parte de nuestro compuesto recibirá el nombre de tetraoxosulfato, seguido de la preposición de y el nombre del metal en cuestión, que en este caso pues será hierro. Entonces, el nombre completo de nuestro compuesto en la nomenclatura estequiométrica será tetraoxosulfato de hierro. Y bueno, para continuar con las nomenclaturas, tenemos que identificar y nombrar el radical. En este caso ya lo habíamos identificado previamente, habíamos quedado que era la especie que estaba entre paréntesis. Y bueno, aquí vamos a nombrarlo observando que el azufre trabaja con +6 en nuestro compuesto, en nuestro radical trabaja con +6 y que se encuentra en el grupo 16, por lo que su nombre, según la tabla de la diapositiva 14, será sulfato, ¿sí? En la tabla de la diapositiva 14 podemos observar que si nos encontramos en el grupo 16 y se tiene un número de oxidación de +6, pues le va a corresponder la terminación ato. Entonces, atendiendo a eso, podemos escribir su nombre como sulfato, ¿sí? Recordando que la raíz griega del azufre pues será sulfur, entonces aquí escribimos sulf y le ponemos la terminación ato. De esta forma, pues podemos ya ensamblar nuestra nomenclatura de stock, que en este caso pues será tetraoxosulfato, ¿sí? Aquí agregamos el prefijo numeral para el número de átomos de oxígeno, la palabra oxo, el nombre del radical, y entre paréntesis ponemos el número de oxidación en números romanos para nuestro no metal, ¿sí? En este caso pues es 6 porque es el número de oxidación del azufre en el compuesto que estamos trabajando, seguido de la preposición de el nombre del metal con el que trabajamos, que en este caso es hierro, y su número de oxidación en romanos y entre paréntesis. Finalmente, para la nomenclatura de Ginebra, pues escribimos el nombre del radical, sulfato, seguido de la raíz griega de nuestro metal, ¿sí? En este caso, pues es el hierro, por lo que escribimos esta raíz griega y la terminación que le corresponde en este caso por la valencia que está usando el metal. En este caso el hierro pues está utilizando su valencia más alta, por lo que le corresponde la terminación ico, de forma tal que el compuesto en la nomenclatura de Ginebra se llamará sulfato férrico. ¿Okay? Otro ejercicio que podemos llegar a encontrarnos es que se nos pida determinar el radical a partir de el nombre, ¿sí? Y adicionalmente también el oxoácido que corresponde a ese radical, ¿no? Entonces aquí nos están pidiendo escribir el radical perclorato e identificar también el oxoácido correspondiente. Y bueno, para ello pues partimos de la raíz griega en el nombre del radical, ¿sí? Que en este caso pues nos indica que el no metal que está involucrado pues será el cloro, mismo que se encuentra en el grupo 17 de la tabla periódica. Ahora, a partir de la manera en la que está estructurado el nombre de nuestro radical, que tiene el prefijo per y la terminación ato en el nombre del radical, pues vemos que el número de oxidación para el cloro debe de ser de +7, ¿sí? Eso lo vemos a partir de nuestra tabla 14, de la diapositiva 14. El cloro pues se encuentra en el grupo 17 y la única manera de que tenga el prefijo per y la terminación ato es que esté trabajando con un número de oxidación de +7, ¿ok? Entonces, pues de esa forma determinamos un número de oxidación, ¿ok? Y como el radical siempre tiene que tener un número de oxidación negativo, pues deben de intervenir 4 átomos de oxígeno, recordando que cada átomo de oxígeno aporta -2, para pues dar lugar a la carga de nuestro compuesto, ¿sí? Que en este caso pues será de nuestro radical, perdón, que en este caso será de -1. Entonces aquí al tener 4 átomos de oxígeno con un número de oxidación de -2, pues vamos a tener un aporte de carga total de -8,
lo cual pues nos va a dar una carga para el radical de -1, ¿sí? Ahora, el número de hidrógenos en el oxoácido correspondiente, pues es igual al valor absoluto del número de oxidación del radical. En este caso, nosotros tenemos -1, que en valor absoluto, pues será igual a 1, y por lo tanto, solamente requerimos un hidrógeno para establecer nuestro oxoácido correspondiente, que en este caso es HClO4, también conocido como ácido perclórico en la nomenclatura de Ginebra. Y bueno, de esa manera es como establecemos el nombre de los diferentes compuestos, de las diferentes familias de compuestos inorgánicos. Con esto terminamos este tema, que era nomenclatura de compuestos inorgánicos específicamente. Y para futuras clases, pues vamos a comenzar con el tema de reacciones químicas y balanceo de reacciones químicas por diferentes métodos. Entonces, bueno, espero que pues los videos les sean de utilidad. Y cualquier cosa, pues ya saben que pueden preguntar a través del grupo de WhatsApp, sin problema, en el horario que ya se les había proporcionado. Y pues les deseo que pasen unas felices fiestas, tanto de Navidad como de Año Nuevo, y nos vemos regresando de vacaciones. Hasta luego.